Hay una máxima que se estableció hace algunos años en el mundo científico y que uno lo lee con recurrencia en revistas científicas, que uno de los riesgos que hay con la especialización es que las personas, los científicos, pierden a veces la capacidad de ver el todo. Si lo pensamos, por ejemplo, en el orden de las células, si nosotros avanzamos a cosas más pequeñas de la célula y uno se especializa en algo, finalmente es tanta la especialización y el foco puesto en aquello tan pequeño que se termina de ver la dimensión general de cómo funciona la célula y más aún si lo miramos en el contexto del hombre, del ser humano. Bueno, los seres humanos somos así, tenemos esa tendencia, somos personas finitas, limitadas y que muchas veces tenemos que focalizarnos y en ese afán de focalizarnos en las cosas perdemos la visión del todo, no así Dios. Y hoy día vamos a tomar un pasaje de Lucas 1, verso 26 al 38, que lo vamos a leer más adelante, pero lo vamos a tomar bajo la mirada, tratando de mirar ese pasaje desde un poco más afuera. No vamos a entrar ni en una exégesis derechamente del pasaje ni de los términos que ahí aparecen, sino que tratar de mirarlo de un poquito más arriba. Y por eso, antes de leer el pasaje, quiero decir que este pasaje está relatado o relata la vivencia de una persona en una época de la historia, y a la luz un poquito de esa historia vamos a tratar de avanzar en el pasaje. Y me refiero al relato que vamos a ver y que es del anuncio del nacimiento de Jesús a María, en donde tenemos que entender que esta era una época convulsionada. El momento en que María se ve enfrentada al ángel Gabriel era parte de un momento histórico en la vida de la humanidad bastante convulsionado, en particular para el pueblo de Israel. Israel estaba dominado por el Imperio Romano en esa época. Por lo tanto, tenía todo un acecho cultural, político, militar y social. Por lo mismo, la pobreza, el desaliento, la rebeldía en la sociedad de Israel de ese entonces estaba a flor de piel. Sin embargo, en lo más íntimo de ese pueblo, ellos esperaban un libertador que había sido anunciado por los profetas. Pero fíjese que en ese momento histórico ya habían pasado alrededor de 400 años donde ese Dios de la promesa, ese Dios que por medio de los profetas había dicho que se levantaría un libertador, no había hablado, ni había intervenido directamente. Por eso que cuando cantábamos, tú estás obrando, aunque yo no te vea, aunque no te sienta, tú estás obrando, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día. Desde la liberación del cautiverio de Babilonia, el Señor no había hablado a su pueblo directamente. Es lo que se conoce como el periodo de silencio, estos 400 años que hay desde las últimas profecías hasta el nacimiento de Jesús. Y a pesar de que en el consciente colectivo de este pueblo estaba el hecho que venía un Mesías,
probablemente todas estas circunstancias que ellos estaban viviendo, todo lo que tenían inmediatamente a su alrededor, era lo que los marcaba y lo que los llevaba a focalizarse y a interpretar las cosas a la luz estrictamente del momento que vivían. Por eso que esperaban a un líder militar y político. Lo más sorprendente de esto es que Dios llega a hablar no a la sociedad toda para que todos se dieran cuenta, sino que sus primeras intervenciones nuevamente tienen que ver con un hablar directo y específico a ciertas personas y en la intimidad. Y vamos a leer el pasaje de Lucas 1, del 26 al 38. Lucas 1, verso 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel del Señor le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel del Señor se fue de su presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Anhelamos y deseamos poder escucharte a ti. Señor, vivimos en un tiempo en donde necesitamos escuchar con claridad tu palabra. Oramos para que tu Espíritu hable en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé cuántas jovencitas hay aquí. Una de las cosas que me ha alegrado el último tiempo en los cultos dominicales es ver un gran número de jóvenes y jovencitas en medio de nosotros. Así que doy gracias al Señor por eso, porque la iglesia, bueno, hay algunos que están tomándose las palabras mías indebidamente, pero una de las cosas que debemos entender es que iglesia somos todos. Así es que bienvenido a los jóvenes y jovencitas en medio de nosotros también, en este tiempo que es un tiempo para el Señor como iglesia. Pero si usted no se siente tan jovencita o tan joven, piense cuando era adolescente, o quizás cuando ya tenía alrededor de 20 años. Piense cómo era su actuar, cómo las cosas quizás más imprevistas de la vida a uno lo hacían tomar decisiones que a veces no sabía bien cómo tomar, no tenía todas las herramientas. Bueno, este pasaje que hemos leído
es un pasaje donde hay una jovencita que se le aparece un ángel y le encomienda una tarea. Yo no sé cómo reaccionaríamos hoy día frente a situaciones como esa. Pero quiero ir un poco más allá. Cuando decía que de repente nosotros nos focalizamos tanto y tendemos a ver incluso las historias bíblicas, las tendemos a ver solo en el contexto del pasaje, nos perdemos la mirada que Dios pudiera estar teniendo de todo su obrar. Por eso que partiremos diciendo que este plan que le es anunciado a María no es un plan en donde nosotros tengamos la iniciativa o hayamos sido parte del diseño. No nació ni de nuestra mente ni de nuestro corazón. Es un plan que no hemos diseñado nosotros. En el ambiente judío de la época, sin lugar a dudas, se entendía que Dios tenía un plan para con su pueblo. Y lo interpretaban sabiendo que el Mesías llegaría. Era algo añorado por el pueblo de Dios. De tal modo que en alguna manera el pueblo comprendía que se trataba de un plan que Dios había diseñado y no el pueblo mismo. Y finalmente ha llegado ese momento. Esa espera tan añorada del Mesías ha llegado al pueblo en esa época. Ese anhelo de las generaciones anteriores estaba ya en marcha. El Mesías está por hacer su aparición y Gabriel ha recibido la orden de anunciar su inminente advenimiento y que ocurriría por medio de la concepción y el nacimiento. Pero fíjese que incluso en este pasaje, si uno ve estrictamente todo el relato, si uno lo analiza, partiendo por una de las primeras frases, un ángel enviado por Dios, y si uno ve el resto del relato, nos damos cuenta que nada de lo que allí aparece tiene que ver con algo diseñado ni por María, ni por Gabriel, ni por nadie más. Es todo iniciativa divina, absolutamente todo. Esto que se le encomienda a Gabriel, de anunciarle a una sencilla mujer la tarea más grande que se le pudiera asignar y todas las implicancias que podría tener para esa joven mujer, ante eso nosotros no podemos cerrar los ojos y no darnos cuenta que todos los eventos y toda esta planificación nunca nacieron en el corazón del ser humano. Siempre estuvieron en la mente y en el corazón de Dios. Eso debiera hacernos recapacitar también o pensar que nada de lo que ocurre en nuestras propias vidas tiene que ver con nosotros mismos, sino que todo ha sido planificado y diseñado por Dios. Pero fíjese que este plan es un plan que Dios viene ejecutando desde el principio. Como punto 2, Dios viene ejecutando este plan desde el principio. Si bien es cierto, este pasaje en particular no da cuenta ni tiene líneas específicas de decir esto estaba, como otros pasajes que dicen escrito estaba, ¿no es cierto?, que tenemos referencias, o esto había sido dicho. Este pasaje no lo tiene.
Pero nosotros también tenemos que aprender a ver las Escrituras desde su integralidad y ver que este pasaje se enmarca dentro de un plan mayor. Si nosotros vamos al capítulo 3 de Génesis, verso 15, allí leemos: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Allí en los albores de la creación, en el preciso momento de la caída, Dios ya anticipaba parte de su plan, el plan que Él había diseñado. Y que a partir de la simiente de la mujer Dios levantaría a quien la vencería de manera eterna. Y quizás usted puede estar pensando: pastor, yo llevo años en la iglesia y esto lo he escuchado una y otra vez. Sí, es cierto, pero el Señor cada cierto tiempo nos pide recordar. Y todo el tiempo hay gente que está llegando a los pies de Cristo y que necesita saber de este plan eterno también. También lo vemos en el llamado a Abraham, al decirle que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, cuyo cumplimiento estaría justamente en Cristo, en aquel niño del cual ahora estaba siendo anunciado su nacimiento. ¿Y qué decir de los profetas? Ellos ya con mucho más luz, ellos anuncian ya cosas mucho más concretas de cómo este plan se seguía ejecutando. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes, que son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Se da cuenta cómo el profeta es capaz de darse cuenta que ese plan tenía orígenes eternos allá en el pasado? Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Qué claridad tan grande del profeta Isaías para poder anunciar ya con mucho más certeza que este plan estaba llegando a ese momento en que Dios irrumpiría en la historia de la humanidad de manera personal a través de Cristo. Un tercer elemento que podemos ver en este pasaje, que es un plan con propósito y alcance definido. Este plan, que no es de nosotros, que viene desde el principio, es un plan que tiene un propósito y que tiene un alcance definido. Y cuando digo definido, no estoy diciendo que tiene fin, simplemente que está definido, que está trazado cómo va a ocurrir. Fíjese en el versículo 32. Hablando del que iban a nacer, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este plan, diseñado allá en la eternidad pasada y que se va desarrollando en la historia humana, es un plan que consiste en establecer un reinado. Un rey y, por cierto, un pueblo sobre quien reinar, para que el nombre de Dios, Señor y soberano de este reino, sea enaltecido, exaltado, honrado y glorificado. Todo fue diseñado para que Dios sea engrandecido,
para que ese pueblo escogido y santo rindiera tributo a lo más grande y sublime de todo lo que hay, a ese Dios grande y misericordioso. No voy a entrar en las citas que respaldan lo que acabo de decir, pero tenemos toda la Biblia con abundante evidencia que todo fue diseñado para la gloria de Dios. Si no, simplemente lea el capítulo 1, los primeros 16 versículos de Efesios. Con eso usted ya puede tener un panorama claro respecto de que así es. Un pueblo diseñado y escogido para ser santo, pero que viva de manera santa. Que viva de manera santa. Que ha logrado hacer la paz con Dios, no por sus méritos, sino porque Dios proveyó el medio para que ese pueblo pudiera hacer la paz con Él. Miren cómo el salmista expresa en el Salmo 145, y solo algunos versículos del 10 al 13. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Qué claridad del salmista. A pesar de que el hecho más potente del plan de Dios, que era hacerse el mismo hombre en medio de nosotros, aún no se concretaba, el salmista ya tenía, si lo decimos en un lenguaje coloquial, tenía la película clara. ¿Cuál era el propósito del plan de Dios? Y no solo quienes se relacionaban, o sea, quienes eran parte del pueblo de Dios, podían ver esto. Tenemos a un rey que tuvo cautivo al pueblo de Dios por varias décadas. Sin embargo, él también tuvo que reconocer lo que estaba ocurriendo. Y me refiero a Nabucodonosor, en Daniel 4, del 1 al 3. Miren cómo se presenta Nabucodonosor. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. ¿Se imagina? ¿Se da cuenta de lo que este rey que tuvo cautivo al pueblo de Dios es capaz de decir? Me ha parecido bien tener que decir esto. Y mire lo que dice: cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. ¿Cómo no darnos cuenta que Gabriel y María en esta parte de la historia son solo instrumentos en las manos de un Dios que había planificado todo? En este momento de la historia humana, Gabriel solo cumple con transmitirle a María que ella daría a luz un niño con un linaje eterno, con un reinado desde y hasta la eternidad. Los profetas también lo evidencian. Los hombres santos de su pueblo se dan cuenta de eso. Que este plan, con un propósito definido, tenía un alcance eterno.
Y como decía hace un rato atrás, no solo los que pertenecen o estaban en el entorno cercano del pueblo de Dios lo reconocen, sino que aquellos que muchas veces tratan mal al pueblo de Dios han debido reconocer el alcance de este reino. El apóstol Pablo, en una retrospectiva, porque el apóstol Pablo está después de la cruz, está después de este evento que estamos nosotros reflexionando hoy día. Mira el apóstol Pablo lo que dice en 1 Corintios 5, versos 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Se da cuenta cómo este plan, desde antes de este episodio, ya tenía una claridad, y cómo el apóstol Pablo ve toda la vida y obra de Cristo en función de un plan mayor que Dios estaba haciendo, que era reconciliar consigo mismo por medio de Cristo. Pero ¿hacia dónde avanza este plan? Y podemos ver, porque si decimos en un reinado eterno, nosotros pudiéramos decir, irnos a los pasajes de Apocalipsis y decir, el plan termina en esto. Pero yo prefiero decir y tomar palabras del texto bíblico que tienen que ver con consumación. Porque el plan no tiene fin. El plan efectivamente es eterno. Mire una de las imágenes que nos muestra Apocalipsis en el capítulo 22. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta muchacha, jovencita, que recibe esta impactante noticia, se ve forzada a tener que reaccionar. María era una jovencita con toda seguridad, conocedora de la historia de su pueblo. Pero en ese momento histórico donde ella vive, es probable que también haya estado cruzada por la influencia del entorno, en donde ya hacía 400 años que no había voz del Señor directa, ni intervención directa. Y ella podría haber anhelado a lo mejor lo mismo respecto del Mesías que la mayoría de los judíos de la época. Quizás también estaba esperanzada en un Mesías político o militar. Lo que ella nunca habría esperado es que el cumplimiento de eso iba a ser en la intimidad de su hogar, con alguien hablándole directamente a ella. Eso, ténganlo por seguro, que no se lo habría imaginado ninguna mujer de la época. Fíjense que además estaba comprometida para casarse en un futuro cercano. Y ella
frente a esta impactante noticia, ella podría haber dicho, no, Señor, yo no. Haberse negado. Mira todas las consecuencias que me va a traer. Voy a ser mal vista por mi familia, voy a ser mal vista por mis amigas, por los amigos de mis amigas, por la sociedad entera. Voy a ser mal vista. Pero a pesar de todos sus temores, ella reacciona con la siguiente frase: aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Una reacción completamente en sumisión y dependencia de Dios. Sí, conocedora de la historia de su pueblo, con temor y asombro, pero decide doblegarse ante lo que Dios quería hacer en ella y por medio de ella. A veces cuando cantamos, centramos tanto las cosas en nosotros. Señor, yo esto. Señor, yo me siento así. Señor, yo quiero esto. Fíjese que María no pensó en su gloria. No pensó en ser vista. No pensó en ser relevante. Todo lo contrario. Si ella pensaba verdaderamente, tendría que enfrentar muchas dificultades. Pero ella escogió hacer lo que Dios pedía de ella. Así María se transformó en la mujer más importante en el desarrollo del plan de Dios. No en el plan de ella, en el plan de Dios. En el culto pasado, justo aquí me saltó agua. Esta vez no. ¿Por qué tratar de mirar un pasaje que está en las Escrituras desde una perspectiva un poquito más arriba? Porque fíjese que cada uno de nosotros, y eso ha ocurrido siempre a través de la historia, somos cautivos de las vivencias más cercanas que tenemos, de las cosas que ocurren a nuestro alrededor y que van marcando a veces incluso la cultura. María, a pesar de estar inmersa en esa cultura, en ese momento histórico, ella reacciona con la única respuesta que a Dios le iba a agradar. Heme aquí. Hágase conmigo como tú quieras. Nosotros hemos entrado en el mes de diciembre. Pensemos un poco en nuestro contexto inmediato, en nuestro contexto histórico. Nosotros vivimos una época en la historia de la humanidad que está marcada por importantes guerras, por una cantidad de violencia desatada en todos los lugares del mundo, por un intento de deconstruir al ser humano, pero con toda la fuerza del enemigo. Eso nos marca. Y con una forma de vida que nos lleva a andar apresuradamente, a correr todos los días y a vivir de la inmediatez, a vivir exclusivamente de aquello que está más inmediato al lado de nosotros. Nos alimentamos de pequeñas frases y con eso construimos vida. O más bien diría, perpetuamos la muerte.
estamos viviendo. Yo recuerdo, aquí se me va a caer un poco el carnet. Yo recuerdo que cuando uno escuchaba las noticias en la radio, años atrás, las noticias eran extensas, había abundante información en las noticias, miradas de perspectivas distintas de una noticia. Si uno tomaba los diarios de la época, grandes reportajes para un tema, en donde uno podía tener una apreciación un poquito más certera de lo que efectivamente estaba pasando. Hoy día, hablemos de los años 90, se nos invitó a quedarnos con los titulares. Estaba la noticia también, pero lo fuerte era el titular. Y ahí nos quedábamos centrados en eso. Hoy día ya ni siquiera nos publican la noticia, nos publican solo el titular. Y construimos nuestra filosofía de vida, construimos nuestro andar a partir de pequeños mensajes. Y en las redes sociales, muchas veces de las iglesias, el tema pasa exactamente por lo mismo. A veces hasta incluso la mitad del versículo no va, porque la otra no calza para lo que quiero decir. Por eso es que vivimos como vivimos, acelerados. Porque nos hemos dejado permear por el mundo, por la cultura del mundo. Funcionamos como funciona la cultura del mundo. Estamos en este mes, diciembre, que en buena parte de la humanidad entra en un ciclo que nos llevará en una loca carrera. Una loca carrera para cerrar ciclos en nuestros trabajos, en los estudios, en grupos sociales donde participamos. Estaremos afanados y ocupados en un calendario cada vez más estrecho. Ya sea entregando informes, cerrando metas, paseos de fin de año, preparando comidas o cenas, amigos secretos y un sinnúmero de otras actividades. Y para quienes están en la radio, probablemente algunos de ustedes que son del campo, tendrán que viajar varias veces a las ciudades porque necesitan abastecerse en esta loca carrera también que el mundo nos ofrece. Si a eso le sumamos un día que está marcado en rojo antes que termine el año, que se llama 25, le vamos a sumar una carga adicional. Porque allí vendrán otras tareas, otras actividades y más necesidad de recursos, de tiempo y económicos. La Navidad en estos días es vista como un momento para intercambiar regalos, de poder en algunos casos sentarse a la mesa con la familia, después de quizás haber pasado un largo tiempo con no verse con algunos, y sin que en esencia esto sea malo, el de intercambiar regalos o pasar momentos familiares, debemos reconocer que tenemos un problema. Y tal como el pueblo judío de la época de María, estaremos en nuestros propios afanes, no les quepa la menor duda. Interpretando las cosas solo desde la coyuntura del momento, sin detenernos ni mirar cómo el plan de Dios sigue su curso en la historia humana. Ya nos habremos olvidado de los ocupados meses anteriores y entraremos a vivir el frenesí de diciembre, con la mira y el estrés de un agitado también enero y febrero, a veces pensando en las vacaciones, pero al mismo tiempo lleno de actividades y con la preocupación de cómo financiar todo, porque tenemos que participar de todo.
Y más allá, en el horizonte, se nos viene marzo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el mundo nos permea? El problema es que en la mayoría de los casos, en esta fecha no le dedicaremos ni el tiempo ni la atención debida a quien verdaderamente es el centro, Dios mismo. Pareciera ser que la sociedad, pero también los cristianos, hemos relegado a Dios a solo unos minutos en una hora y día del calendario. Si es que nos atrevemos a hablar de Jesús al interior de nuestros hogares, aunque sea el día de Navidad. ¿Sabe por qué? Porque en general el mundo, con todas esas formas, con toda esa presión, nos ha impulsado a hacernos sentir que nosotros somos el centro de las cosas y que tenemos que suplir y satisfacer nuestras cosas. No estamos funcionando en función del plan de Dios. Por eso que en esta hora, a la luz de este pasaje, mirándolo desde esta perspectiva, reflexionando en ello, creo que surgen varias preguntas para nosotros. ¿Estamos siendo capaces de ver que nuestra vida se desarrolla viviendo a la luz del plan de Dios? ¿Lo estamos viendo? ¿O estamos corriendo cabeza gacha como todo el mundo corre? ¿Nos estamos dando cuenta que el plan de Dios se sigue ejecutando? ¿Con nosotros o sin nosotros? ¿Somos capaces? ¿Estamos siendo capaces de despojarnos de nuestro egocentrismo y ver que el plan de Dios no se trata de nosotros? Nos estamos dando cuenta que tal como María, nosotros también estamos en medio del plan de Dios. Si somos capaces de ver esto, en donde simplemente somos usados por misericordia en medio del avance del reino de Dios, entonces nuestra respuesta ante Dios debiera ser la misma que María. Heme aquí, úsame para tu gloria. Tal como María, despojándose de todo cuanto pudiera pensar humanamente y las consecuencias que ello trae. Y poder decirle al Señor, aquí estoy, hágase conforme a tu palabra. Independiente de lo que estemos viviendo o cómo estemos viviendo, yo quiero desafiarlos en esta tarde. Que por una vez en esta Navidad nos preocupemos de hablar de Cristo. Nuestras familias, nuestros amigos se están perdiendo, no saben a dónde ir. Y usted no se atreve a hablar de la esperanza eterna.
porque estamos afanados en nuestras cosas. No se trata de nosotros, se trata del reino de Dios. Pero para eso tenemos que ser como María. Tenemos que despojarnos de nuestros propios intereses y entender que el mayor de los intereses es el interés de Dios. Y poder decirle al Señor: Señor, úsame en este mes. ¿Sabe qué? Nuestras familias, nuestros entornos, sean laborales o los que sean, este es un mes que por una razón particular, a veces incluso solo emocionales, están dispuestos a escuchar algo siquiera. No desaprovechemos la oportunidad. No desaprovechemos la oportunidad, porque el desaprovechar la oportunidad, allí está la diferencia entre la vida y la muerte de muchos. Señor, úsame en este mes, en esta Navidad, para hacer tu voluntad y cumplir esa tarea más sublime que me has encomendado, que es compartir el Evangelio con otros. Yo, mientras preparaba este sermón, el Señor me llevaba a preguntarme verdaderamente con qué pasión esos momentos de intimidad familiar en la Navidad, con qué pasión yo estoy transmitiendo verdaderamente el Evangelio de Cristo a mis hijos, a mi yerno, a mi suegro. Si lo estoy haciendo verdaderamente convencido de que Cristo es la esperanza, o simplemente lo estoy haciendo porque es lo que corresponde hacer ese día. Señor, ayúdanos a anunciar tu Evangelio. En tanto tú regresas para consumar todas las cosas, ayúdame a en verdad poner el foco de mi vida no en la locura de estas fechas, no en desviarme en otra actividad, no en tener simplemente una cena familiar, sino que poder contarles a todos, hijos, nietos, padres, colegas, amigos, que hay un plan que se está desarrollando desde la eternidad y hasta la eternidad, y que por la gracia Él nos invita a ser parte de Él, con la finalidad de que todo hombre y toda mujer pueda rendir sus pies al Señor y de esa manera glorificar el nombre de Dios. No hay otra manera de glorificar el nombre de Dios si no es rindiendo la vida a Cristo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Luchar contra la corriente del mundo no es fácil. Pero Dios nos ha dado poder a través de su Espíritu. Solo le pido que usted verdaderamente tenga la disposición de hacerlo y le pida al Señor el momento oportuno para hacerlo. No desaproveche esta fecha. No la desaproveche. Oremos al Señor. Señor, mientras tú obras, y aunque nosotros no lo sintamos y no lo sepamos, tú sigues obrando y tú sigues siendo Dios y tú sigues concretando tu plan eterno.
Gracias, Señor, por aquellos que a través de la historia te han dicho: heme aquí, que se haga conforme a tu voluntad. Si tú, Señor, nos escogiste, si tú te revelaste a nosotros, fue justamente porque demandabas de nosotros una acción. Y que podamos decirte esta vez: Señor, heme aquí, hágase de acuerdo a lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes para luchar contra la corriente de este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder efectivamente despojarnos de aquellas cosas que nos afanan y que nos quitan el tiempo y la capacidad para anunciarte. Señor, tú eres Rey y anhelamos tu venida y sabemos que vienes pronto. Por eso te pedimos, Señor, con más urgencia que nunca, que tú nos muevas a anunciarte con pasión, a hablarle a otros de que tú has trazado un plan y que lo harás con nosotros o sin nosotros, y que en medio de ese plan tú te hiciste hombre, viviste y sufriste como nosotros y fuiste clavado en esa cruz para que nosotros tengamos paz para con Dios, y así podemos darle toda la honra y todo el honor a Dios Padre, que es el único digno de esa adoración. Señor, que en esta tarde, aún no sabiendo cuánto puede durar este mensaje en la mente y en el corazón de todos nosotros hoy día, yo por eso te pido en esta hora que tú sistemáticamente nos recuerdes estos días de lo que tú has hablado hoy. Que haya esperanza para el mundo, que tú la diseñaste desde la eternidad y que tú anhelas que esa esperanza la podamos compartir con todos. Te adoramos y te bendecimos en esta hora. Y gracias, Señor, por confrontarnos a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.